Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darles la bienvenida a esta edición de nuestro programa Adelante. Hoy, el aniversario número 105 de la Harley Davidson. Una receta sobre la paella valenciana, cortesía del restaurante Don Quixote. Y el Benedict restaura la vida de aquellos en conflicto con la ley. Hace unos 105 años atrás, dos jóvenes de apellido Harley y Davidson establecieron una pequeña fábrica en la que añadían motores a las bicicletas. Nunca se imaginaron entonces que estas motocicletas no solo llegarían a ser las más famosas del mundo, sino que despertarían tanta pasión en los que las manejan que crearían un estilo único de vida. Bueno, es nuestro 105 aniversario, 105 años de hacer las mejores motocicletas que existen en el mundo. Y la historia empezó en la ciudad de Milwaukee, en una pequeña cabachita que se llama The Shack. Hay una réplica de ella inclusive ahora en las oficinas de Harley en Juneau. Empezó con dos personas que tuvieron un sueño, el señor Harley y Davidson, y de ahí se unieron dos hermanos más, Davidson, y entre los cuatro formaron la compañía Harley Davidson, que empezó a hacer y a experimentar con diferentes tipos de motores en motocicletas, poniendo los motores en bicicletas y en ese sentido, y desde ahí pues siguió avanzando la compañía hasta lo que somos hoy. Los 105 años son aquí en Milwaukee. Lo que hicimos fue gente de diferentes lugares del país vinieron en motocicleta, lo que llamamos the ride home. Entonces vinieron desde diferentes puntos del país, se unieron y terminaron aquí el día miércoles. En el gran lanzamiento que hubo en Juneau Avenue. Entonces gente de muchas partes del mundo también se unieron, algunos vinieron desde México en motocicleta, desde Asia, que vienen y simplemente a reunirse acá también para las festividades. Vengo de la ciudad de Veracruz, México, en el Golfo de México. Somos 4 motocicletas, por supuesto Harleys, grandes todas. Y venimos a Milwaukee puesto que queríamos estar en el 105 aniversario de Harley. Nosotros en Colombia somos harlistas y por ende siempre estamos al tanto de todos los eventos que se hacen. Entonces sabíamos que la Harley está en sus 105 años y queríamos venir a disfrutarlo aquí a Milwaukee. Se toma un año entero organizar el evento, así realmente con toda la gente dentro de Harley Davidson. Toma más o menos un año de reuniones y planificaciones y contactar a todos los artistas que van a estar aquí y definir más o menos qué vamos a hacer para que nuestros clientes estén satisfechos con nuestra participación. Bueno, generalmente Harley tenemos una muy buena idea de lo que nuestros clientes les gusta, lo que ellos quieren ver cuando vienen a nuestros eventos. Entonces todas esas consideraciones fueron tomadas cuando vimos más o menos qué artistas traer, qué artistas pedir. Tratamos de tener un sabor de que toda la gente esté interesada en ver algo que a todo el mundo le interese. Realmente yo no creo que existe otra marca en general, no de motocicletas, pero en general en el mundo que incita tanta pasión en los clientes, en nuestros consumidores y a todo el mundo, sin importar de dónde sean, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, de Europa. Todo el mundo les une ese espíritu Harley y realmente se ve en un evento como este cuando gente de Italia, gente de México, gente de Sudamérica vienen y todos se llevan bien como hermanos y a todos les une esa pasión que existe por Harley Davidson. Es la única marca en el mundo, yo creo, que realmente se puede uno ver esa pasión que existe en el consumidor. Tiene una magia especial
rodar en una motocicleta Harley. No te podría describir exactamente qué es, pero antes de tener mi motocicleta, antes de comprarla, yo no conocía a ellos, no conocía. Y con la motocicleta he hecho muchos amigos, todos amantes de las motocicletas Harley Davidson. Entonces, eso es algo especial, que puedes hacer amigos a través de la motocicleta, aparte de la experiencia de rodar por las carreteras y conocer otras ciudades y otra gente de otras ciudades, ¿no? En México hay mucha afición por las motocicletas Harley y admiración también. Es primera vez que venimos a Milwaukee, nos ha encantado, nos ha gustado cómo nos ha tratado la gente, nos ve el chapter de Veracruz, nos paran a tomarnos fotos, a preguntarnos si hemos venido en moto. Yo les comento que la vuelta completa van a ser 8,500 millas el recorrido. Nos ha llovido, ha granizado, ha hecho calor y nos gusta. Acabas cansado, yo tengo 65 años, acabas cansado, pero es una manera de vivir la vida, ¿no? De estar al aire, olvidándome del trabajo, de todos los detalles, de problemas de la vida. Agarras la moto y te olvidas de todo. Y vives, realmente vives esto. La Harley la llevamos en el corazón, somos harlistas, queremos serlo por muchos años, yo creo que hasta que muramos, y de verdad que es un orgullo estar en esta festividad. Nos sentimos muy felices y queremos disfrutar al máximo estos días que vamos a estar compartiendo con ustedes, y de antemano darle las gracias a Milwaukee y a la organización y a la Harley Davidson, por supuesto. Uno de los platillos españoles más conocidos en el mundo es la paella, el cual fue heredado a América y especialmente a México. Prepárese para una buena receta que el restaurante Don Quixote nos presenta. Es un restaurante familiar, prácticamente pues yo soy la que hago todo aquí, cocino y hago el menú y hago todo yo aquí. Mis hijas a veces también me ayudan, sobre todo vienen por las noches a ayudar a mesonear y a estar pendiente con los clientes, a hablar con ellos. Es un restaurante familiar. La comida aquí es auténticamente española. Y yo creo que no hay ninguno más que sea. Hay algunos otros que venden, que también ofrecen tapas, pero a mí me parece que realmente autóctono somos los únicos. El plato que más se pide aquí, que más nosotros preparamos, es paella, que es un arroz con azafrán, con vegetales, con ajo, se cocina con vino el arroz y lleva pollo y chorizo y comida de mar, o sea, lleva camarón, mejillones, gambas. Vamos a preparar paella. Es un plato típico de España, especialmente de Valencia, que es la región del levante de España. Y se puede hacer de muchas maneras. Esta la vamos a preparar con cebolla picadita, perejil, pollo en trocitos, o también lo pueden poner el pollo con el hueso. Mariscos, llevamos almejas y camarones y chorizo español. Luego que todo está así sofrito, entonces le echamos el arroz y echamos, esta paellera es para 2 personas, entonces ponemos 1,5 tazas de arroz que se llama parboil, y le damos un poquito de, que se fría un poco con los ingredientes. Luego le ponemos un poquito de vino blanco y de la misma manera se fríe un poquito el arroz. Y luego le vamos a poner el caldo de pollo, que ya yo lo tengo con el azafrán, hasta que cubra completamente el arroz y todos los ingredientes. Y lo mezclamos
Lo mezclamos bien así y lo dejamos que se hierva durante aproximadamente 20 minutos. Entonces, cuando colocamos los mejillones en la paella como adorno. Y cuando ya va a estar, que vemos que el arroz se ha puesto ya hinchadito, que ya se ha llenado del líquido, entonces es el momento de ponerle los mejillones de esta manera. Dejarlo un momentito que el mejillón absorbe todo el sabor que viene en el vapor de la cocción y ya está lista. Ya la podemos apagar y podemos ponerle los limoncitos que se le pone ya a cada plato, cada cual le exprime el limón a la hora de comérselo. Y esta es la paella. En España, si tú ves la península, es un poco de forma cuadrada. Si la divides en tres partes, la zona central, que es de donde yo soy, de Madrid, que es Castilla, es la zona de los asados. O sea, se come muchísimo asado. Asado de cerdo, el cochinillo, que son cochinos pequeñitos, súper tiernos, que se hornean completos. Pues carne de res horneada. Todo lo que sean horneados es esa zona. La zona de arriba del norte, que es pues Galicia y las Vascongadas y Santander, toda esa zona del norte es más hervidos, comida más hervida, un poco más sana, si cabe, y además los mariscos en esa zona son fantásticos. Por ejemplo, en Galicia hay una variedad de mariscos buenísima. Y además que los vinos que tienen también los gallegos son fantásticos para ir con esos mariscos. Y luego la zona del sur, que sería Andalucía, es la zona de los fritos. Entonces te vas a comer prácticamente lo mismo que en el norte, pero frito. Entonces, donde son los boquerones fritos, donde son las quisquillas, que son unos camarones chiquititos, chiquititos, que se fríen y se comen así enteros con la concha y todo. Luego también la zona del Levante, que es la zona mediterránea de España, es la zona de los arroces, que es donde es oriunda la paella. La paella es valenciana, que es de Valencia. Vamos a hacer Chilean sea bass en salsa de camarones. Tenemos un buen trozo, aproximadamente unas 16 onzas de Chilean sea bass. Lo que hacemos es freír una cebolla entera en lajitas, freírla en aceite de oliva y ponerle unas hojitas de laurel y unos 6 u 8 camarones pelados. Entonces lo dejamos que se sofría y entonces le ponemos pasta de tomate, una taza, y le ponemos un buen vino blanco y una cucharadita de sal, media cucharada de sal. Lo bañamos bien con todo el líquido de la salsa y con todo el sabor del pescado que lo ha estado dejando con la cebolla. En 8 minutos el sea bass está completamente preparado. Es delicioso. Bueno, una vez que está ya completamente cocinado, con una paleta, lo tomamos y lo ponemos sobre un plato
y lo bañamos con toda la salsa. Y este pescado es un pescado bastante costoso, delicioso, se levanta mucho en flakes. Este pescado se conoce con el nombre de mero, pero aquí en Estados Unidos van a pedir sea bass, Chilean sea bass filet, y les va a encantar. La carne se deshace en el paladar y tiene un sabor muy bueno. Y le ponemos una ramita de perejil y ya tenemos el plato listo. Que la gente elige mucho este restaurante para venir en citas, en cumpleaños, en aniversarios, en fiestecitas así familiares. Eso es lo que yo veo, que tiene mucho el calor familiar y aparte que la comida es buenísima. Aquí estamos para servirles, para prepararles comida muy rica y para darles pues, una muy buena bienvenida. El Benedict Center es una organización sin fines de lucro que trabaja con víctimas y transgresores de la ley para fortalecer un sistema de justicia que trate con dignidad y respeto a los involucrados en un crimen. El Benedict Center lleva 30 años restaurando las vidas de aquellos en conflicto con la ley y trabajando con el Departamento de Justicia de Milwaukee. La directora ejecutiva de este centro, Kit Murphy, ha estado encargada de esta institución desde sus inicios. El Benedict Center se ha dedicado a restaurar las vidas de mujeres, hombres y jóvenes que a través del sistema de justicia en Wisconsin han sido acusados de cometer crímenes. We're an interfaith, nonprofit criminal justice agency that was founded originally as an alternative to jail for maybe about a dozen women that were incarcerated back in 1974. And the idea was that rather than sit in jail waiting to go to court, they'd go home and be with their families, but they would report back to the Benedict Center, which was then located across the street from the jail. St. Benedict the Moor actually was responsible for the founding. And it was just an education program then, basic high school diploma program in conjunction with Pius High School. Very effective, very successful from the start. The folks that founded it knew what they were doing, reached down to the Racine Dominican sisters who were quite activist and knowledgeable about what worked at the time. And 74 was a very hopeful time for criminal justice. We believed that things were really going to change and be a lot better. And so the Benedict Center was kind of at the forefront of a movement of prison reform and justice reform. Advocacy really came in there very close with the women's program at the start because the feeling of the founders was, well, yeah, we got these women out of jail on a deferred prosecution to follow their education, but most of the men sitting over there in the jail have nonviolent offenses as well. Why are they there? We need to change the system. We need to do something that really looks at community alternatives, and let's shrink the jail beds and the number of people that we incarcerate. That was 74. That was very hopeful. That was very promising. We believed this was going to happen, and here we are today. But nevertheless, the Benedict Center all these years has been a very strong advocate for not expanding incarceration, for making smart assessments and risk and need. And for those who have greater needs than risk, let's get them connected in the community to solve problems rather than locking them up in a jail or a prison, which rarely solves anybody's problems but frequently compounds their problems. So the program now offers just all kinds of things. We have counseling, we cooperate with the Healing Center. We have a GED program, we have an adult education, basic education program. We have alcohol and drug treatment in a harm reduction model, which is an effective treatment modality for women. We have a really neat cognitive program, cognitive behavior development program that was developed specifically for women coming out of the criminal justice system, and the women love it. Entre los convictos y expresidarios existe un número importante de latinos, lo cual amerita programas que puedan romper barreras tales como la comunicación, y Kit Murphy McNally, directora del Benedict Center, se encuentra muy consciente de este problema.
I think it's changing gradually. The federal prisons kind of took the lead in this in trying to be more explicit about how they categorized people. But for a long time in Wisconsin and in Milwaukee, so much was self-reported, or it was just a visual when they did the intake. They'd look at you and make a decision. You're either white or you're black. And that was what the form had on it. There weren't, Asian wasn't there and Latino wasn't there. And I think it's gotten better, but I think there's still a lot probably of individuals who are not correctly classified. That I think, I'm not sure what the jail is doing now, but I do know that in some of the correctional things I've seen, and again, I'm not sure it's in government yet, if you are biracial or mixed race, you can check that, which is probably the most accurate, for all of us, is probably the most accurate classification. At the same time, if you're looking at disparities, are you looking at successes, you're looking at issues, you're looking at problems, health problems, what kind of health problems develop in the jail, and do they hit one group more seriously than another? Do people, depression, mental health issues, do things like that happen more with one group than another in the jail? Or things like diabetes. Look at a high-risk population, monitor them more closely. If you're the custodial institution of people's lives, you need to care for the people that are in your institution. And we've done a terrible job of that in our prisons and jails, just a terrible job. There's a new Community Justice Council in Milwaukee, which is set up. The Benedict Center was involved in the steering committee and is now involved on the executive committee of it. It was set up to coordinate what's going on in the criminal justice system, and government's involved and criminal justice leaders are involved. This is all the leaders of different departments: sheriff, county executive, police chief, mayor. And then there are committees of this that are open to all people everywhere. So we're really working to pull people in from the community who have ideas and thoughts to these committees. One of them is Programs and Interventions Committee. And to that committee, we took a proposal for neighborhood justice centers, which is we have elaborated on what we were doing with a model program down on East Washington on the near south side. For a year we had a program where we'd worked with the community to get going in there, and we were still very much in the formative stages of it when we lost the lease on the property. But we learned a lot from that experience, and one of the things we learned was there was a lot of community interest in this kind of a program, and interest in doing positive things to avoid being in conflict with the law, to avoid being incarcerated, to help people who were at risk of getting in trouble. Hay muchas formas en las que la comunidad puede ayudar, haciendo trabajo voluntario a través de donaciones económicas y donación de libros en español. Like the Benedict Center, we have never gotten money from the county. All of these deferred prosecution referrals we get, and others that we've worked with from the CUNY Corrections Center, we've had to go to private foundations and individual donors. We get a little bit now fee-for-service money for women that come with addiction problems that have been assessed by the county in their Wiser Choice program, but it's a very small amount. Fortunately, the Day Reporting Center is fully supported by the House Correction now. El Benedict Center es una organización pequeña y de recursos limitados, y sin la ayuda de la comunidad, las escuelas, iglesias y el comercio, no podría continuar con esta ardua labor. We have about 300 to 400 volunteers regularly. Now, they're in a lot of different areas. We have an interfaith jail chaplain, and she has about 200 volunteers in jail ministry. And it's a good group, but she has done a good job of pulling from the communities. So we have a lot of black churches represented and a lot of Latino churches. And I think we still have a Latino mass on Sundays for inmates there. We don't have a whole lot of Latina women coming in here, but we have 3 who speak Spanish, 2 Latino on staff, and an instructor who is very fluent and spends, I think, sometimes a lot of his time in Central America rather than here. But
the important thing I think about the Benedict Center environment is it's safe, it's warm, you're welcome when you come through the door, and we expect you to succeed. We know you're going to succeed, and we're not going to do it for you. You're going to do it, but we're going to hand you everything we can and walk alongside you to make it happen. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez, muy buenas noches.